A las 9 de la mañana del 26 de febrero de 1945, en una isla que no parecía hecha para la vida, Douglas Jacobson respiraba polvo volcánico y miedo. Tenía 19 años, el uniforme ennegrecido por la ceniza, las manos tensas alrededor de su fusil. No había medallas en su pecho. No había discursos heroicos en su cabeza. Solo una colina frente a él, y la certeza brutal de que aquella colina estaba devorando hombres. Hill 382. Un nombre seco, técnico. Para los marines, algo mucho más simple y más honesto. El triturador de carne. La isla de Iwo Jima, o Iwo Jima, como aún la llamaban muchos, era apenas un puñado de kilómetros de roca volcánica arrojados al Pacífico. Negra, abrasiva, hostil. 5 días antes, 30.000 marines habían desembarcado esperando una resistencia breve. La inteligencia había fallado. Catastróficamente. Bajo aquella ceniza no había un enemigo derrotado, sino un sistema defensivo diseñado con paciencia, odio y precisión quirúrgica. El general japonés Tadamichi Kuribayashi había pasado 8 meses convirtiendo la isla en una trampa mortal. Kilómetros de túneles, posiciones invisibles, artillería enterrada, búnkeres que sobrevivían a los bombardeos navales más violentos jamás vistos. Y en el centro de todo, dominándolo todo, Hill 382. Desde allí, los japoneses veían cada movimiento, cada intento de avance, cada hombre que cruzaba terreno abierto. Jacobson formaba parte de la compañía y Tercer Batallón, 23º Regimiento de Marines, Cuarta División. En solo una semana, habían perdido casi la mitad de sus hombres. Ataque tras ataque. Siempre el mismo resultado. Ráfagas invisibles, tanques en llamas, lanzallamas abatidos antes de llegar a su objetivo. Escuadras enteras borradas del mapa en segundos. Douglas Jacobson no era un veterano curtido por academias militares. Había mentido sobre su edad para alistarse. Había trabajado como delineante con su padre en Port Washington, Nueva York. Había pasado veranos como salvavidas en playas tranquilas, donde mayor peligro era una corriente traicionera. Ahora, estaba agachado detrás de una roca volcánica, observando cómo un cañón antiaéreo japonés de 20 milímetros barría el terreno frente a él. Cada disparo arrancaba vidas. Cada segundo que seguía activo significaba más muertos para su compañía. Delante, un equipo de bazooka intentó avanzar. No llegaron lejos. El fuego los alcanzó. Los 2 marines cayeron. El arma quedó tirada en campo abierto, sobre la ceniza negra. El ataque se detuvo en seco. Sin destruir ese cañón, todo el asalto colapsaría. Jacobson miró el bazooka abandonado. Un arma diseñada para 2 hombres. Pesada, inestable, mortal, también para quien la usara mal. Alrededor de él, la colina seguía escupiendo fuego. Los japoneses no se veían, pero estaban en todas partes. Y en ese instante, sin órdenes, sin testigos, sin promesas de gloria, Douglas Jacobson tomó una decisión que cambiaría el destino de Hill 382 y escribiría una de las páginas más increíbles de toda la Segunda Guerra Mundial. Porque en aquella mañana gris, en medio del infierno volcánico de Iwo Jima, un solo marine estaba a punto de enfrentarse a una fortaleza entera. Y la colina todavía no lo sabía, pero había empezado a perder. El cañón japonés volvió a rugir. Una ráfaga corta, precisa. El aire se rasgó. 3 marines cayeron casi al mismo tiempo, abatidos antes siquiera de comprender desde dónde venía el fuego. Douglas Jacobson no se movió. Aplastado contra la ceniza volcánica, sentía como cada vibración del disparo le golpeaba el pecho. El cañón antiaéreo de 20 milímetros, enterrado a media ladera, no estaba allí para aviones. Estaba allí para hombres. Para destrozarlos mientras cruzaban el terreno abierto que separaba la playa de Hill 382. El ataque de la compañía llevaba más de 1 hora estancado. 17 muertos. 26 heridos. Y ni un solo metro ganado. El enemigo seguía invisible. Los japoneses no gritaban. No corrían. No contraatacaban. Esperaban. Habían aprendido que el tiempo jugaba a su favor. Jacobson alzó la vista apenas unos centímetros. Desde su posición podía ver la pendiente completa, rocas afiladas, depresiones traicioneras y ese espacio abierto donde los cuerpos quedaban tendidos, marcando hasta donde había llegado el último intento. El bazooka seguía allí, a unos 30 metros, abandonado junto a los cuerpos del equipo que debía haberlo operado. El tubo metálico reflejaba débilmente la luz del sol, como una invitación suicida. Nadie más se movía. Todos sabían lo que significaba intentarlo.
Un marine ya lo había hecho minutos antes. Había avanzado 5 metros, y un disparo limpio le había atravesado el casco. Jacobson tragó saliva. Había recibido entrenamiento básico con el bazooka, lo justo para saber una cosa: no se usaba solo. El retroceso térmico podía quemarte. El peso te desequilibraba. Recargar bajo fuego era casi imposible sin un segundo hombre. Pero también sabía otra cosa. Si ese cañón seguía disparando, la colina no caería ese día. Miró hacia atrás. Los hombres de su sección estaban inmóviles, clavados al suelo, esperando una orden que no llegaba. Más arriba, ocultos, los japoneses ajustaban distancias, aprendiendo los ritmos del ataque americano. Jacobson pensó en casa, en la mesa de dibujo de su padre, en el olor a sal del Atlántico, en lo absurdo que era morir allí sin haberlo intentado todo. Entonces ocurrió algo que nadie más vio. El cañón antiaéreo hizo una pausa mínima. Un reajuste. Un segundo de silencio. Jacobson se levantó. No corrió de inmediato. Caminó agachado, como si el cuerpo se negara a aceptar lo que la mente ya había decidido. Cada paso levantaba ceniza. Cada paso lo acercaba a un punto del que tal vez no regresaría. A los 10 metros, el fuego volvió. Las balas arrancaron fragmentos de roca a su alrededor. El aire silbó. El suelo explotó. Jacobson corrió. No miró atrás. No pensó en cobertura. Solo en llegar. Se lanzó sobre bazooka, agarró el tubo con ambas manos y tiró con fuerza. El peso lo sorprendió. 13 kilos de acero, más el bolso con los cohetes que aún colgaba del hombro del marine caído. 60 kilos de muerte. 60 kilos de decisión. El cañón lo había visto. Giró. Jacobson echó a correr cuesta abajo, las piernas resbalando sobre la ceniza. Una ráfaga pasó tan cerca que sintió el calor en la cara. Se lanzó detrás de un grupo de rocas quebradas y cayó de bruces. Silencio de nuevo. Respiró. Solo entonces entendió lo que había hecho. Estaba solo, con un arma que requería 2 hombres. A menos de 100 metros de una posición japonesa intacta. Miró el tubo. Miró los cohetes en la bolsa. Y por primera vez desde que había desembarcado en Iwo Jima, Douglas Jacobson sonrió levemente. Porque si iba a morir en esa colina, no sería sin que el enemigo supiera exactamente quién había venido a buscarlo. Antes de continuar, recuerda esto: lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda. Es una historia real, y solo uno tuvo valor de avanzar cuando todos se detuvieron. Douglas Jacobson apoyó la espalda contra la roca volcánica. El bazooka descansaba a su lado, caliente al tacto, cubierto de ceniza negra. Respiró hondo. El entrenamiento volvió a su mente en fragmentos desordenados, como escenas mal montadas de una película. El cargador inserta el cohete, conecta el cable, da la señal, zona trasera despejada. Todo eso requería coordinación. Ritmo. 2 hombres que confiaran uno en el otro. Jacobson estaba solo. Sacó un cohete M6A3 de la bolsa de lona. Pesado. Frío. 19 pulgadas de acero y explosivo diseñadas para perforar blindaje, no para errores. Las aletas plegadas rozaron sus dedos mientras lo introducía por la parte trasera del tubo. El cañón japonés seguía allí arriba. No disparaba. Eso era lo peor. Los japoneses sabían que alguien estaba cerca. Esperaban que cometiera un error. Jacobson conectó el cable de ignición con manos firmes, forzándose a ignorar el temblor en los dedos. Si se equivocaba, el cohete no saldría, o explotaría en el tubo. Miró detrás de él. Nadie. Nada. Solo ceniza y cuerpos. El retroceso térmico saldría libre. Se incorporó lentamente, apoyando el tubo sobre su hombro derecho. El peso lo desbalanceó. Ajustó la postura, clavó los pies en el terreno inestable. La mira escalonada marcaba distancias imposibles. El objetivo estaba a menos de 100 metros. Demasiado cerca para fallar. Demasiado cerca para sobrevivir a un error. El cañón antiaéreo volvió a moverse. Jacobson lo vio girar, lento, como un depredador que ya ha elegido su presa. 4 hombres alrededor del arma. Cascos. Uniformes polvorientos. Siluetas humanas en medio del infierno. Se levantó por completo. El mundo se redujo a un solo punto. Apretó el gatillo. El bazooka rugió. Una explosión de fuego y humo estalló detrás de él. El aire se volvió sólido. El golpe le sacudió el cráneo, le hizo zumbar los oídos. El cohete salió disparado, cruzando el espacio en un segundo eterno. Impactó de lleno. El escudo del cañón desapareció en una llamarada naranja. El chorro de metal fundido atravesó acero y carne por igual.
El arma y su dotación se desintegraron en una fracción de segundo. Cuando el eco se disipó, el cañón ya no existía. Por primera vez en más de una hora, Hill 382 guardó silencio. Desde abajo, los marines de la compañía y comenzaron a moverse, incrédulos. Algunos se levantaron. Otros avanzaron a saltos cortos, esperando que el fuego volviera en cualquier momento. Jacobson cayó al suelo, recargando. Le llevó 40 segundos hacer lo que un equipo entrenado hacía en 12. Cada segundo era una eternidad. Cada movimiento, una invitación al disparo enemigo. Entonces, más arriba en la pendiente, dos destellos simultáneos. Ametralladoras. Ráfagas cruzadas barrieron el terreno. 3 marines cayeron antes de poder reaccionar. El avance se detuvo de nuevo. Los japoneses se habían adaptado. Jacobson levantó la vista. Localizó los fogonazos. 2 posiciones excavadas, bien ocultas, cubriendo la subida con precisión mortal. Tomó el bazooka. No esperó órdenes. No miró atrás. Se movió lateralmente, aprovechando rocas y desniveles, acercándose al flanco derecho de la primera posición. El enemigo estaba concentrado en los marines que intentaban avanzar, no en un solo hombre que se movía contra toda lógica. A 40 metros, vio el cañón de la ametralladora. Giraba, buscaba, mataba, y Jacobson se levantó, apuntó y disparó. La explosión devoró la posición. Tierra, madera y cuerpos volaron por los aires. La ametralladora desapareció como si nunca hubiera existido. La segunda giró hacia él. Demasiado tarde. Jacobson ya se movía. Se lanzó al suelo mientras las balas cortaban el aire donde había estado un segundo antes. Se arrastró, cambió de ángulo, volvió a cargar. El bazooka volvió a rugir. La segunda posición cayó en una nube de polvo y fuego. Silencio otra vez. Jacobson permaneció inmóvil, respirando con dificultad, el oído zumbándole, el hombro ardiendo por el impacto repetido del arma. 3 posiciones. Un solo marine. Y la colina empezaba a resquebrajarse. Pero Hill 382 no iba a rendirse tan fácilmente. Más arriba, oculto entre roca y hormigón, algo mucho más sólido esperaba su turno. El silencio duró apenas unos segundos. Douglas Jacobson sabía que no significaba victoria. En Hill 382, el silencio solo indicaba que el enemigo estaba cambiando de forma. Más arriba, bloqueando el acceso natural a la pendiente final, se alzaba la siguiente defensa, un blockhouse japonés, incrustado en la ladera como un tumor de hormigón y roca volcánica. Jacobson lo había visto antes. Desde abajo, todos lo habían visto. Había sobrevivido a los bombardeos navales. Había resistido impactos directos de artillería pesada. Y desde su única tronera, había convertido el terreno frente al en un matadero. Era el tipo de posición que detenía compañías enteras. Jacobson tenía un solo cohete. Se quedó inmóvil, estudiándolo. 50 metros de distancia. Muros de casi 1 metro de espesor. Dentro, al menos una docena de defensores japoneses, preparados para luchar hasta el final. Disparar de frente sería inútil. Un impacto directo abriría una cicatriz en el muro, nada más. Y después vendría el fuego. Y después, la muerte. Jacobson empezó a moverse hacia la derecha. Cada metro ganado era una negociación con la suerte. La ceniza volcánica se deslizaba bajo sus botas, traicionera. El bazooka golpeaba las rocas al arrastrarlo. El sonido parecía ensordecedor, aunque sabía que nadie podía oírlo entre explosiones y disparos. El blockhouse no disparaba. Eso le inquietó más que el fuego abierto. Los japoneses no eran impulsivos. Esperaban a que el enemigo se colocara exactamente donde ellos querían. Jacobson avanzó hasta alcanzar el flanco norte de la estructura. Y entonces lo vio. La entrada trasera. Baja, estrecha, parcialmente oculta por el terreno. Una solución funcional, no pensada para resistir un ataque directo. Jacobson se quedó quieto, evaluando. Si disparaba el bazooka desde tan cerca, el retroceso lo mataría. Si entraba sin abrir la posición, lo destrozarían a tiros. Si retrocedía, la compañía y seguiría atrapada. Decidió combinarlo todo. Apoyó el bazooka en el suelo, lo apuntó con cuidado, respiró una vez y disparó desde mayor distancia, apuntando al marco de madera y metal de la entrada. La explosión fue brutal. La puerta voló hacia adentro. Parte del muro colapsó. Polvo, humo y fragmentos de hormigón salieron disparados como metralla. Jacobson dejó caer el tubo vacío. Sacó una granada de fragmentación. Contó 2 segundos. La lanzó.
La explosión retumbó dentro del blockhouse. Gritos, confusión. Luego, silencio. Jacobson se movió rápido, rodeando la estructura hasta la tronera frontal. Asomó apenas lo suficiente para mirar dentro. El interior estaba devastado. Cuerpos, escombros, armas inutilizadas. La posición había caído. Jacobson respiró hondo, por primera vez desde que había recogido el bazooka. Miró cuesta abajo. Los marines de la compañía y avanzaban, utilizando ahora las posiciones destruidas como puntos de cobertura. La colina estaba cediendo, pero el bazooka ya no servía de nada. No quedaban cohetes. Jacobson colgó el tubo vacío a su espalda y comenzó a descender hacia la línea de partida. Cada paso era más pesado que el anterior. El cansancio empezaba a reclamar su precio. Mientras bajaba, pasó junto a los cuerpos del equipo original del bazooka. Se detuvo un segundo. Revisó la bolsa de munición. Vacía. Entonces levantó la vista. A lo lejos, a más de 200 metros, distinguió el punto de suministros, cajas de munición, vendas, cohetes de bazooka, todo ello bajo observación japonesa constante. 3 marines ya habían muerto intentando llegar hasta allí. Jacobson apretó los dientes. Se ajustó el casco y volvió a caminar hacia el fuego, porque Hill 382 todavía no había terminado con él. El camino de regreso no ofrecía gloria, solo exposición. Douglas Jacobson avanzaba agachado, casi arrastrándose, usando cada depresión del terreno como si fuera la última. El punto de suministros estaba más cerca ahora, pero también más vigilado. Desde las alturas, los japoneses observaban cualquier movimiento anómalo. Y Jacobson, con un bazooka vacío colgándole del hombro, era todo menos discreto. Un disparo pasó silbando. Se lanzó al suelo. La bala levantó ceniza a escasos centímetros de su cara. Francotiradores. Jacobson no levantó la cabeza. Esperó. Contó respiraciones. El tiempo se estiró. En Hill 382, quedarse quieto era tan peligroso como moverse, pero moverse mal significaba morir de inmediato. Avanzó de nuevo. Un mortero impactó a unos 30 metros. Luego otro, más cerca. Los japoneses estaban ajustando distancias. No necesitaban verlo con claridad. Solo necesitaban adivinar por dónde pasaría. Jacobson corrió los últimos metros. Se lanzó detrás de un muro improvisado de sacos terreros. El punto de suministros estaba allí. Cajas abiertas, munición esparcida, cuerpos cubiertos con ponchos. Un sanitario levantó la vista, sorprendido de ver a un solo marine con un bazooka vacío. Jacobson no dijo nada. Abrió una caja marcada M6A3. 12 cohetes perfectamente alineados. Tomó 4. Los metió en la bolsa de lona con manos rápidas. Cerró, se giró y volvió a salir. El primer mortero cayó donde había estado de pie segundos antes. No miró atrás. Regresar cuesta arriba fue peor. La pendiente se hacía más empinada. El peso volvía a aplastarlo contra el suelo. 67 kilos entre arma y munición. El sudor le corría por la espalda a pesar del aire frío de febrero. El enemigo ya sabía. Las explosiones empezaron a caminar la ladera, una tras otra, buscando alcanzarlo. Jacobson zigzagueó. Cambió de ritmo, se dejó caer cuando fue necesario y se levantó cuando no había otra opción. Finalmente alcanzó de nuevo la línea avanzada de la compañía ahí. El panorama había cambiado. Gracias a las posiciones destruidas, los marines habían ganado terreno. No mucho, pero lo suficiente para reducir el fuego frontal. Sin embargo, más arriba, una nueva posición dominaba la pendiente. Un pillbox más pequeño que el blockhouse, pero igual de letal. Desde allí, una ametralladora pesada barría el acceso oriental. 5 hombres. Un arma bien emplazada. 0 posibilidades de avance frontal. Jacobson no esperó a que alguien se lo señalara. Cargó el bazooka. El pillbox estaba a unos 90 metros, parcialmente enterrado, con el hormigón cubierto de ceniza y roca. El fuego salía en ráfagas cortas, disciplinadas. El artillero sabía lo que hacía. Jacobson empezó a moverse en zigzag, utilizando el terreno para obligar al arma a reajustar su puntería. Cada ráfaga le daba apenas unos segundos para avanzar antes de que el fuego volviera a encontrarlo. 80 metros. 70. 65. El arma se detuvo. Recargando. Jacobson se levantó, apuntó y disparó. El cohete cruzó el espacio y entró directamente por la tronera. La explosión fue devastadora. El interior del pillbox se convirtió en un horno. El fuego salió disparado por cada abertura.
La ametralladora quedó en silencio para siempre. Jacobson avanzó con cautela. Desde la entrada podía ver los cuerpos, el metal retorcido, los cartuchos esparcidos por el suelo. Nadie se movía. 5 posiciones neutralizadas. Detrás de él, los marines comenzaron a avanzar otra vez. Esta vez con más confianza. Esta vez con impulso. Pero Hill 382 todavía guardaba su núcleo más duro. Más arriba, formando un arco defensivo alrededor de la cumbre, Jacobson distinguió un conjunto de posiciones interconectadas. Rifleros, morteros, nidos de ametralladora. Todo diseñado para apoyarse mutuamente. Era el último anillo, y él tenía 3 cohetes. Jacobson se sentó un segundo, apoyando la espalda contra la roca. No para descansar, para pensar. Porque en la siguiente decisión no solo se jugaba su vida, sino el destino completo del ataque. Douglas Jacobson observó el terreno como si estuviera dibujándolo en su mente. Frente a él, a menos de 100 metros de la cumbre de Hill 382, se extendía el corazón del sistema defensivo japonés. Un anillo de 6 posiciones, separadas lo suficiente para no caer juntas, pero lo bastante cercanas para cubrirse entre sí. Era una trampa perfecta. Rifle pits excavados en la roca. Nidos de ametralladora camuflados entre sombras. 2 posiciones de mortero listas para cerrar cualquier brecha con fuego indirecto. Y, dominándolo todo, un puesto de observación con vista directa sobre toda la ladera occidental. Jacobson hizo cuentas. 3 cohetes. 6 posiciones. No había margen para errores. No había munición de sobra. Y ya no había sorpresa. Los japoneses habían visto caer sus defensas una a una. Sabían que algo avanzaba por su flanco. Y lo estaban esperando. Jacobson entendió la clave. Mientras el puesto de observación siguiera activo, cada movimiento de los marines sería visto, anticipado y castigado. Los morteros seguirían cayendo. Las ametralladoras sabrían exactamente dónde disparar. Ese era el ojo del enemigo. Y los ojos, cuando se cierran, hacen que el cuerpo falle. Jacobson se movió hacia la derecha, ampliando el rodeo. Cada paso lo alejaba del frente principal y lo acercaba a terreno que los japoneses consideraban seguro. El avance fue lento, metódico, casi invisible. Llegó a una posición desde la cual podía ver el puesto de observación de perfil. 70 metros. Cargó el bazooka. No dudó. Disparó. El cohete impactó contra el lateral reforzado. La explosión arrancó parte del muro, levantando una nube de polvo y fragmentos de roca. Sin esperar a evaluar el daño, Jacobson ya estaba recargando. Segundo disparo. Esta vez el impacto fue definitivo. El puesto colapsó hacia adentro. 2 figuras emergieron entre el humo, heridas, desorientadas. Rifles chats desde abajo. Los observadores cayeron. El anillo perdió su visión. Los japoneses reaccionaron tarde. Desde el anillo, el fuego comenzó a dispersarse. Ráfagas sin coordinación. Morteros disparados a ciegas. El sistema perfecto se había vuelto torpe. Jacobson se movió de inmediato hacia la siguiente posición. Un rifle pit con 2 hombres. Demasiado pequeño para gastar un cohete. Sacó una granada. Esperó. Escuchó. Lanzó. La explosión fue seca, breve. El rifle pit quedó en silencio. 4 posiciones restantes. El fuego se intensificó. Una ametralladora abrió desde la izquierda. Balas trazadoras cruzaron el aire. Jacobson se lanzó detrás de una cresta, baja justo cuando los morteros empezaron a caer donde había estado segundos antes. El suelo tembló. Fragmentos de roca llovieron sobre él. Cargó su último cohete del primer lote. Esperó a que la ametralladora disparara. Contó la ráfaga. 5 disparos. Pausa. Se levantó y disparó. El cohete golpeó el borde de la posición. La explosión silenció el arma. Un soldado japonés salió corriendo, envuelto en humo. Jacobson lo abatió con su fusil. Se recostó contra la roca, respirando con dificultad. 2 cohetes. 3 posiciones. No bastaba. Y lo sabía. Jacobson miró cuesta abajo. El punto de suministros quedaba ahora a más de 300 metros. Totalmente expuesto. Los japoneses habían corregido el fuego. Cada intento anterior había terminado en muerte. Volver a bajar significaba correr bajo morteros, rifles y ametralladoras otra vez. Jacobson se levantó. No había alternativa, porque si se detenía allí, el anillo se cerraría de nuevo, y todos los que venían detrás morirían en la pendiente. Ajustó la correa del casco, y comenzó a descender una vez más, directo al infierno que ya lo conocía.
Lo que acaba de pasar en Hill 382 no debía ser posible. Un solo marine, un arma para 2 hombres, una colina que se negaba a caer. Quédate, porque lo que viene rompe por completo la lógica de la batalla. La bajada fue peor que la primera. Ahora lo estaban esperando. Douglas Jacobson apenas había avanzado unos metros cuando el primer mortero cayó demasiado cerca. La explosión lo levantó del suelo y lo lanzó contra la pendiente. El casco golpeó la roca. Por un segundo, todo se volvió blanco. Se quedó inmóvil, no por táctica, por instinto. El siguiente impacto cayó detrás de él. Luego otro, más adelante. Los japoneses ya no disparaban al azar. Estaban encajonándolo, cerrando el espacio como un puño. Jacobson se arrastró hacia una depresión del terreno, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Cada respiración sabía a pólvora y ceniza. Cada movimiento parecía demasiado lento. Cuando corrió, lo hizo sin elegancia, sin técnica, solo con necesidad. Llegó al nuevo punto de suministros, más avanzado que antes, pero igual de expuesto, y se lanzó detrás de unas rocas mientras la metralla pasaba chillando por encima. Un marine lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Tú otra vez? Jacobson no respondió. Abrió una caja. Tomó 4 cohetes más. Los metió en la bolsa. No había tiempo para nada más. El regreso fue una carrera contra la matemática de la muerte. Morteros cayendo por detrás. Disparos desde arriba. Ceniza que se deslizaba bajo sus botas. Uno de los proyectiles explotó tan cerca que la onda lo empujó hacia adelante, casi ayudándolo a subir. Cayó, rodó, se levantó y siguió. Cuando alcanzó de nuevo la línea avanzada, llevaba 90 minutos combatiendo sin pausa. Su uniforme estaba empapado. Los oídos le zumbaban. El hombro derecho era un bloque de dolor. Pero el anillo seguía allí. 3 posiciones restantes. Los japoneses ya no disparaban a ciegas. Ahora sabían exactamente desde dónde venía la amenaza. Las balas empezaron a buscarlo a él, no la masa de marines detrás. Jacobson cargó el bazooka. El primer objetivo, el mortero. Si seguía activo, nadie avanzaría. Se movió cuesta arriba, utilizando el ruido del combate general para enmascarar sus pasos. A 60 metros, vio a los 2 sirvientes japoneses inclinados sobre el tubo, recargando. Disparó. El cohete impactó de lleno. El mortero salió despedido por los aires como un juguete. Los cuerpos quedaron inmóviles. Quedaban 2 posiciones. Una segunda posición de mortero y un rifle pit intermedio. Jacobson no dudó. Se acercó a 40 metros y disparó de nuevo. El segundo mortero explotó en una nube de tierra y fuego. Solo quedaba el rifle pit. 3 hombres. Rifles Arisaka. 40 metros. Jacobson dejó caer el bazooka vacío. Sacó su M1 Garand. Se levantó. El primer disparo fue suyo. El segundo también. 2 japoneses cayeron casi al mismo tiempo. El tercero intentó huir, trepando fuera del pozo. Jacobson apretó el gatillo una vez más. El rifle pit quedó en silencio. El anillo defensivo había desaparecido. Desde abajo, los marines comenzaron a avanzar con decisión, casi incrédulos. La pendiente que había sido una trampa mortal durante días ahora estaba abierta. Jacobson se apoyó en la roca, respirando con dificultad. Había destruido 13 posiciones. Pero Hill 382 todavía no había terminado. Desde el flanco oriental, un sonido nuevo empezó a ascender por la ladera. Un sonido metálico, pesado, inconfundible. Un motor, orugas, un tanque japonés en movimiento. Jacobson levantó la cabeza y entendió que la colina aún guardaba su última carta. El sonido creció lentamente, como un animal despertando bajo la tierra. Douglas Jacobson lo reconoció antes de verlo. Había escuchado ese ruido en otras islas. Siempre significaba lo mismo. Un tanque japonés. Desde la ladera oriental de Hill 382 emergió la silueta baja y angulosa de un Type 95 AVO, avanzando con dificultad entre la ceniza volcánica. No era rápido, no era imponente, pero en aquel terreno, con los marines avanzando a campo abierto, era letal. Las orugas trituraban roca. El motor diésel gemía. La torreta giraba, buscando blancos. Jacobson miró cuesta abajo. Vio a los marines que acababan de avanzar gracias a la brecha que la había abierto. Escuadras moviéndose, hombres levantándose de la cobertura, directamente hacia la línea de fuego del tanque. Ellos no lo habían visto aún. El lago se detuvo. La torreta se alineó.
El cañón de 37 milímetros empezó a elevarse. Jacobson no gritó, no señaló, no pidió ayuda. Cargó el bazooka. Tenía 2 cohetes. El blindaje frontal del tanque era delgado, pero inclinado. Un impacto mal colocado podía desviarse. Si fallaba, el tanque giraría la torreta, y él no tendría una segunda oportunidad. Jacobson esperó. El comandante japonés asomó medio cuerpo por la escotilla, escudriñando la pendiente. Estaba tranquilo. Seguro. Nadie había atacado aún al tanque desde arriba. Jacobson apuntó la torreta. Disparó. El cohete impactó en el lateral izquierdo. La explosión sacudió el vehículo. El metal se deformó. La torreta se atascó, detenida a medio giro. Humo negro comenzó a salir por la escotilla. Pero el tanque seguía vivo. Una ametralladora empezó a disparar a ciegas, barriendo la pendiente. Los marines se lanzaron al suelo. El Ago intentó retroceder, girando torpemente para presentar el frontal. Jacobson ya se movía. Descendió unos metros, luego flanqueó hacia la izquierda, buscando el ángulo que todo soldado antitanque conoce, la parte trasera. El motor quedaba expuesto. 50 metros. 40. 35. Cargó el último cohete. El tanque seguía intentando maniobrar, sin saber exactamente de dónde venía el ataque. La torreta dañada limitaba la visión del conductor. Jacobson se levantó. Apuntó al compartimento del motor. Disparó. El impacto fue inmediato. La explosión atravesó el blindaje trasero. El combustible se encendió en una bola de fuego. Llamas naranjas envolvieron la parte posterior del tanque. El motor se detuvo con un estertor metálico. 2 tripulantes salieron ardiendo. No llegaron lejos. El tanque quedó inmóvil, humeante, muerto. Jacobson dejó caer el bazooka vacío. 15 posiciones. Un tanque. Un solo marine. Miró hacia la cumbre. Allí estaba. La última posición. Un blockhouse más grande que todos los anteriores, dominando la cima de Hill 382. Muros gruesos, varias troneras, diseñada para resistirlo todo. Era el núcleo final de la defensa japonesa. Jacobson respiró hondo. Sabía lo que significaba. Si ese bloque caía, la colina caía. Si no, todo lo que había hecho no bastaría. Y esta vez, solo le quedaba un cohete. La cima de Hill 382 estaba a menos de 50 metros. Douglas Jacobson avanzó despacio, no por cautela táctica, sino porque el cuerpo empezaba a cobrar su precio. 2 horas de combate continuo. Cargar, disparar, correr, caer, levantarse. El hombro le ardía. Las manos le dolían al cerrar los dedos. Cada respiración entraba como fuego en los pulmones. Frente a él, el blockhouse final. No era una posición cualquiera. Era la posición más grande, más sólida, más cuidada. Muros de hormigón reforzado con roca volcánica. Techo cubierto por capas de tierra y ceniza. Varias troneras orientadas para cubrir todos los accesos. Dentro, Jacobson distinguió movimiento. Siluetas. Cascos. Hombres que sabían que aquel era el último lugar donde podían resistir. El blockhouse había sobrevivido a impactos directos de artillería naval. Proyectiles de acorazado lo habían golpeado días antes sin lograr destruirlo. Ahora, un solo marín avanzaba hacia él. Jacobson se detuvo. Miró la bolsa. Un cohete. Uno. No podía fallar. Disparar a una tronera era una apuesta. El ángulo tenía que ser perfecto. Si el cohete impactaba en el hormigón, explotaría afuera. Y entonces no habría segunda oportunidad. Jacobson rodeó la estructura. El fuego empezó. Rifles disparando desde las troneras. Balas que rebotaban en la roca. Astillas de hormigón saltando a su alrededor. Jacobson se lanzó al suelo. Rodó. Siguió moviéndose. Entonces lo vio. La entrada trasera. Un acceso reforzado, pero menos protegido. Una puerta diseñada para la logística, no para el combate frontal. El punto ciego del diseño japonés. Jacobson sonrió. Apenas. Cargó el bazooka por última vez. Se colocó a unos 40 metros, el mínimo necesario para no morir por el retroceso. Ajustó la postura. El mundo volvió a estrecharse. Un disparo japonés golpeó la roca junto a su cabeza. No esperó más. Disparó. El cohete impactó directamente en el marco de la puerta. La explosión arrancó la estructura hacia adentro. Madera, metal y hormigón colapsaron en una nube espesa de polvo y humo. Jacobson soltó el bazooka. Sacó 2 granadas. Corrió.
Lanzó la primera dentro del bloque humeante. Esperó medio segundo. Lanzó la segunda. Las explosiones resonaron en el interior, amplificadas por el espacio cerrado. Gritos. Confusión. Luego, nada coherente. Jacobson entró. El interior era caos puro. Polvo suspendido. Restos de paredes. Cuerpos. Un japonés herido intentó levantarse con un fusil. Jacobson disparó. Otro apareció desde una esquina. Disparo. Avanzó. Recargo. Disparo. El combate fue cercano, brutal, silencioso. Cuando el eco se apagó, el blockhouse estaba muerto. Jacobson salió al exterior tambaleándose. Se apoyó en el muro destruido y miró a su alrededor. Por primera vez, Hill 382 estaba en silencio. Desde abajo, los marines avanzaban hacia la cumbre. Ya no a saltos, ya no agachados. Avanzaban de pie, incrédulos, ocupando las posiciones que minutos antes los habían estado matando. La colina había caído. Douglas Jacobson se dejó caer sentado. No levantó los brazos. No gritó. No celebró. Solo quería sentarse. Porque, sin saberlo, acababa de romper el corazón del sistema defensivo japonés en el norte de la isla. Y la batalla, para él, había terminado. Douglas Jacobson permaneció sentado varios segundos sin moverse. El cuerpo todavía esperaba el siguiente disparo, el siguiente impacto, la siguiente orden imposible. Pero no llegó nada. Solo el viento arrastrando ceniza por la cima recién conquistada de Hill 382. A su alrededor, los marines de la compañía comenzaron a aparecer entre el humo y las rocas. Avanzaban con cautela, armas listas, mirando cada sombra como si aún pudiera matarles. Algunos pasaron junto a Jacobson sin reconocerlo. Otros se detuvieron un segundo, lo miraron con incredulidad y siguieron avanzando. No había tiempo para preguntas. La colina estaba tomada, pero la guerra seguía viva. Desde la cima, el paisaje se abría como una herida. La pendiente inversa, aún llena de posiciones japonesas aisladas, el terreno quebrado que descendía hacia el interior de la isla, y más allá, los restos de Minami, convertidos en ruinas humeantes. Hill 382 no era solo una colina. Era el ancla. Mientras estuvo en manos japonesas, todo el frente norte estaba paralizado. Con su caída, las defensas comenzaron a desmoronarse como piezas sueltas de un sistema que ya no podía coordinarse. Jacobson se levantó con esfuerzo. Un cuerpo médico de la Marina lo interceptó casi de inmediato. Le levantó el casco, revisó su cabeza, sus manos, su espalda. ¿Heridas? Jacobson negó con la cabeza. Cortes menores, golpes, quemaduras leves por el retroceso del bazooka. Nada que justificara la escena que había dejado detrás. «¿Necesitas agua?», dijo el sanitario. Jacobson asintió, pero antes de beber miró hacia abajo, por la ladera que había subido y bajado una y otra vez. Ahora estaba sembrada de marines avanzando, ocupando, limpiando. Donde antes había fuego cruzado, ahora había movimiento organizado. Alguien le preguntó cómo lo había hecho. Jacobson tardó en responder. Finalmente dijo algo simple, casi incómodo. «No lo sé. Solo quería salir de esa colina». A lo largo de la mañana, otras unidades alcanzaron la cumbre. El 23º de Marines consolidó la posición. A las pocas horas, comenzaron a limpiar la pendiente opuesta. Las defensas japonesas, privadas de coordinación y observación, cayeron una a una. Hill 382 estaba asegurada. Pero el precio había sido alto. La compañía ya había perdido decenas de hombres en cuestión de horas. Escuadras incompletas. Oficiales muertos o heridos. Rostros que Jacobson había visto al amanecer y que ya no volvería a ver. A las 2 horas, Jacobson descendió de la colina. Caminaba despacio, con el bazooka vacío en la mano, el uniforme rasgado y cubierto de polvo negro. Nadie le pidió que lo entregara. Nadie le dio órdenes nuevas. Por primera vez desde el desembarco, no tenía nada que hacer. La batalla por la isla continuaría durante semanas. Otras colinas, otros nombres, otras cifras. Pero algo había cambiado, porque a partir de ese momento, cada marine que avanzara por ese sector lo haría sobre un terreno que ya no disparaba. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que Hill 382 no había caído por artillería, ni por tanques, ni por un asalto masivo. Había caído porque un solo marine decidió no detenerse. La caída de Hill 382 no fue anunciada con trompetas ni banderas. Se manifestó de otra forma. Primero,
en el ritmo del combate. Donde antes cada metro costaba sangre inmediata, ahora los marines avanzaban con una resistencia fragmentada, descoordinada. Las posiciones japonesas en la pendiente inversa seguían siendo peligrosas, pero ya no hablaban entre sí. Los morteros disparaban sin corrección. Las ametralladoras abrían fuego demasiado tarde o demasiado pronto. El sistema había perdido su centro nervioso. Hill 382 había sido ese centro. Douglas Jacobson no participó en la persecución inicial. No porque alguien se lo prohibiera, sino porque el cuerpo simplemente ya no respondía igual. Caminaba, obedecía, pero cada movimiento era automático, como si otra persona estuviera usando su cuerpo. Se sentó junto a otros marines detrás de una formación rocosa mientras una nueva línea se organizaba. Nadie le preguntó qué había pasado arriba. Nadie necesitaba hacerlo. Los restos humeantes de las posiciones hablaban por sí solos. Un oficial se acercó, observó el bazooka vacío apoyado en el suelo, miró a Jacobson y luego miró colina arriba. No dijo nada, solo asintió una vez y siguió caminando. Ese gesto pesó más que cualquier palabra. A media tarde, las radios comenzaron a transmitir mensajes distintos. No órdenes de asalto inmediato, sino de consolidación. Las compañías vecinas, que durante días habían sido detenidas por el fuego cruzado de Hill 382, empezaron a avanzar. Sectores completos de frente norte, bloqueados desde desembarco, comenzaron a moverse casi al mismo tiempo, como si alguien hubiera quitado un tapón. Jacobson observó a una unidad del 24º de Marines cruzar una zona que horas antes era un campo de muerte. Avanzaban rápido, casi incrédulos, aprovechando una oportunidad que no había existido por días. Uno de ellos levantó el pulgar al pasar. Jacobson respondió con un leve gesto de cabeza. Nada más. Esa noche, mientras el combate continuaba en otros puntos de la isla, Hill 382 permaneció relativamente en calma. Esporádicos disparos. Alguna granada perdida. Pero el infierno constante había quedado atrás. Jacobson recibió agua, luego algo de comida. Se apoyó contra una roca y cerró los ojos por primera vez desde el amanecer. No durmió. Cada vez que el viento movía la ceniza, su cuerpo reaccionaba como si fuera fuego enemigo. El bazooka ya no estaba en sus manos, pero su peso seguía ahí, clavado en el hombro. Alguien le dijo que había destruido más de una docena de posiciones. Jacobson no respondió. Otro dijo que el avance del regimiento dependió de lo que hizo en esa colina. Jacobson tampoco respondió, porque para él, Hill 382 no era una hazaña. Era una secuencia interminable de decisiones pequeñas, tomadas bajo presión absoluta, donde detenerse significaba morir. Y mientras la noche caía sobre Iwo Jima, una cosa quedó clara para todos los que habían estado allí. La batalla por la isla aún estaba lejos de terminar, pero el norte ya no volvería a ser el mismo. El amanecer del día siguiente no trajo silencio, trajo continuidad. En Iwo Jima, las batallas no terminaban, se desgastaban. Se reducían a intercambios aislados, a disparos solitarios desde túneles que nadie lograba localizar del todo. Hill 382 estaba en manos estadounidenses, sí, pero debajo de la isla la guerra seguía respirando. Douglas Jacobson despertó sobresaltado cuando un disparo lejano rompió la quietud relativa de la madrugada. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. El suelo duro, el olor acre, la ceniza pegada a la piel. Seguía allí, seguía vivo. Un sargento pasó lista. Nombres respondidos con voces roncas, incompletas. Faltaban demasiados. Jacobson escuchó en silencio, reconociendo ausencias más que presencias. A media mañana, comenzaron las patrullas de limpieza. Pequeños grupos avanzando con cautela por la pendiente inversa, marcando entradas de túneles, lanzando granadas a cavidades sospechosas, esperando siempre el disparo que podía surgir desde cualquier parte. Jacobson fue asignado a una de ellas. No como héroe, no como excepción, como un marine más. Avanzó con su M1, sin bazooka, sin el peso que había definido las últimas horas. Aún así, sentía el hombro vacío, como si algo esencial faltara. En una depresión del terreno encontraron a 2 japoneses heridos, cubiertos de polvo, casi irreconocibles. No opusieron resistencia. No hablaron. Fueron evacuados. Jacobson los observó alejarse. Había pasado la mañana anterior destruyendo posiciones llenas de hombres como esos. Ahora, el contraste era extraño. No alivio, no culpa, solo una especie de distancia emocional, como si su mente hubiera decidido posponer cualquier reacción.
Más tarde, un oficial del batallón se acercó. Le pidió que relatara, de forma aproximada, qué había hecho y dónde. No para una condecoración, para el mapa, para entender cómo una colina imposible había caído en cuestión de horas. Jacobson señaló posiciones, rocas, pendientes, habló sin adornos, sin énfasis, como si estuviera describiendo una ruta de senderismo y no un infierno activo. El oficial tomó notas. Asintió varias veces. Eso explica mucho, dijo finalmente. Jacobson no preguntó qué. Por la tarde, el fuego japonés disminuyó aún más. Sin Hill 382 como punto de observación, muchos defensores quedaron ciegos. Aislados, algunos atacaban de forma desesperada. Otros simplemente esperaban. La iniciativa había cambiado de manos. Jacobson se sentó de nuevo en la ladera, mirando hacia el norte. Aviones pasaban alto, rumbo al continente japonés. Ahora entendía por qué esa colina había sido tan importante. Desde allí, todo tenía sentido. Los campos de tiro, las rutas, los sacrificios. Un marine joven, recién llegado como reemplazo, se sentó a su lado. ¿Es cierto lo que dicen de ayer? Jacobson tardó en responder. Dicen muchas cosas, contestó. El joven insistió. Que subiste solo. Jacobson miró la pendiente una vez más. No estaba solo, dijo. Había mucha gente intentando matarme. El joven no supo qué decir. Al caer la tarde, Hill 382 ya no era un objetivo. Era una posición asegurada, con sacos terreros nuevos, armas orientadas al exterior y marines preparando la siguiente fase del avance. Pero para Jacobson, algo había terminado allí arriba. No la guerra, no el peligro, algo más difícil de definir. La sensación de que si no hacía algo, nadie lo haría. Esa carga ya no estaba solo sobre sus hombros. Los días siguientes se fundieron en una secuencia gris. No por falta de acción, sino por agotamiento. Douglas Jacobson siguió avanzando con su unidad a través del norte de la isla, participando en limpiezas de túneles, asegurando posiciones secundarias, cubriendo a otros mientras hacían exactamente lo mismo que él había hecho en Hill 382, pero sin saberlo. La guerra continuaba sin pausa. Granadas arrojadas a bocas negras en la roca. Disparos repentinos desde galerías imposibles. Explosiones amortiguadas por toneladas de tierra. Iwo Jima no soltaba a nadie fácilmente. Y, sin embargo, algo había cambiado en Jacobson. No caminaba distinto. No hablaba distinto. Pero los hombres a su alrededor empezaron a mirarlo de otra manera. No era admiración abierta. Era confianza. Cuando una patrulla dudaba, alguien miraba a Jacobson. Cuando un punto parecía demasiado expuesto, alguien esperaba a ver qué hacía él. Sin órdenes, sin palabras, Jacobson no se sentía cómodo con eso, porque en su cabeza, Hill 382 no había sido una hazaña. Había sido una sucesión de momentos en los que no detenerse parecía menos peligroso que detenerse. Nada más. Una tarde, mientras reorganizaban una línea defensiva, un oficial se le acercó con un tono distinto al habitual. «Vas a tener que repetir lo de ese día», le dijo. Jacobson frunció el ceño. «¿Para quién?» «Para arriba». No hubo más explicaciones. Días después, lejos del fuego inmediato, Jacobson se sentó frente a un grupo reducido de oficiales. Un mapa extendido sobre una caja de munición. Señaló posiciones, rutas, puntos de fuego. Repitió la historia como ya lo había hecho antes. Sin emoción, sin dramatismo. Uno de los oficiales tomó aire al final. ¿Sabes lo que hiciste? Jacobson negó con la cabeza. Rompiste una línea defensiva que había detenido a un regimiento entero durante días. Jacobson no respondió. Porque había algo que nadie en ese círculo podía sentir. El sonido del bazooka disparando una y otra vez en su oído, la vibración que todavía le recorría el cuerpo por las noches, la imagen de la colina vista desde abajo y luego desde arriba. Eso no entraba en ningún informe. Más tarde, alguien mencionó la palabra recomendación. Jacobson no preguntó para qué. No lo necesitaba. A finales de febrero, Hill 382 ya era solo una referencia en los mapas. La batalla avanzaba hacia el interior de la isla. Nuevos nombres. Nuevas posiciones, nuevas listas de bajas. Jacobson seguía cumpliendo su función. Pero las pausas, cada vez más escasas, comenzaba a notar algo distinto. No miedo, no orgullo, sino una fatiga profunda, como si una parte de él se hubiera quedado para siempre en aquella pendiente negra. Una noche, mientras limpiaba su fusil,
Un marine veterano se sentó a su lado. La gente va a hablar de eso durante años, dijo, sin mirarlo. Jacobson siguió limpiando. Puede ser, respondió. ¿Y tú? Jacobson tardó en contestar. Yo solo quiero que se acabe. El veterano asintió. Porque en Iwo Jime, esa respuesta tenía todo el sentido del mundo. La batalla por Iwo Jime continuó durante semanas. Colinas menores, túneles interminables, resistencias que parecían surgir de la propia tierra. Pero Hill 382 nunca volvió a ser lo que había sido. Desde el día en que cayó, el frente norte dejó de ser un muro infranqueable y pasó a ser una herida abierta que se cerraba lentamente. La isla acabaría siendo declarada asegurada el 16 de marzo de 1945, tras un coste imposible de asimilar. Miles de muertos, decenas de miles de heridos y una generación marcada para siempre. Douglas Jacobson siguió luchando. No como leyenda, no como símbolo, como un marine más. Semanas después, cuando el polvo empezó a sentarse, alguien le comunicó que había sido recomendado para la más alta condecoración. Jacobson escuchó la noticia con la misma expresión con la que había escuchado órdenes bajo fuego. Sin preguntas, sin celebración. En octubre de 1945, ya de regreso en Estados Unidos, el presidente Harry Truman le colocó la medalla de honor en el pecho. Fotografías, discursos, aplausos. Jacobson permaneció quieto, porque ninguna palabra pronunciada en Washington podía reproducir el sonido de las balas cruzando Hill 382. Porque ninguna ceremonia podía explicar lo que significa avanzar solo cuando todos los demás están clavados al suelo. Porque ninguna medalla pesa tanto como las decisiones tomadas en silencio. Con el tiempo, Jacobson volvió a una vida que intentó ser normal. Trabajó, sirvió de nuevo, formó una familia. Rara vez habló de la guerra si nadie se lo pedía. No porque quisiera olvidar, sino porque sabía que algunas historias no necesitan repetirse para existir. Douglas Jacobson murió décadas después, lejos del ruido, lejos de la ceniza volcánica, lejos de aquella colina negra que había intentado matarlo y no pudo. Pero Hill 382 sigue ahí. Y también la verdad esencial de aquel día. No fue una carga masiva. No fue una orden brillante. No fue una máquina invencible. Fue un solo marine, con un arma diseñada para dos, que decidió no detenerse. Esta historia terminó. Pero hay muchas más que casi nadie conoce. Suscríbete y acompáñanos a rescatar las que la historia estuvo a punto de borrar.